Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ya hemos visto en otras ocasiones la base de donde comienza esta carta a los Corintios, que nos ayuda, son los focos que nos ayudan, nos alumbran al resto de la carta. Gracia y Cristo. Vuelvo a recordaros, veis que casi en cada uno de estos versículos es nombrado el Señor Jesucristo, 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 Jesucristo. Para que quede claro que todo lo que aquí se va a tratar en la carta es acerca de la obra y la persona del Señor Jesucristo. Y otro elemento importante para los corintios y también para nosotros es la gracia, porque todo es por gracia, es la obra misericordiosa, no merecida de parte de Dios. Ahora bien, esta carta tiene unos asuntos concretos que tratar, y el primero, sorprendentemente, que tiene que tratar Pablo es acerca del peligro de la división que se estaba iniciando en la iglesia de Corinto. Algunas cosas que ya intuían, y así se va a señalar luego también en varias ocasiones, que va a crear podría crear una división. Hasta el capítulo 4, fijaros bien, de toda la carta, Pablo, directa o indirectamente, va a tratar este asunto, acerca de grupos que se estaban dando dentro de la congregación, y que no era un asunto que la iglesia había traído, sino que él se había enterado indirectamente por otros. No se está tratando ningún tipo de pecado, puesto que el pecado debería tratarse con más rapidez, más contundencia, no es pecado de moralidad o pecado de herejía, sino algo que pudiera parecer como natural o normal sin darnos cuenta que iba entrando en la congregación. Fijaros bien lo que nos está diciendo, y nuestra atención va a estar en esta mañana en los versículos 12 al 17. Me he enterado por los de Cloé que hay entre vosotros divisiones. ¿Qué tipo de divisiones? Sorprendentemente, que estaban hablando acerca o el nombre de personas muy conocidas. Así que podéis ver en el versículo 12, yo soy de Pablo, yo de Apolos y yo de Cefas. Y algunos, incluso, quizás pensando que son más espirituales, nosotros somos de Cristo. Lo primero que tenemos que entender es que hay que reconocer a los hombres que nos han
precedido, hombres y mujeres que nos han ayudado en nuestro camino de la salvación y de la fe. Seguramente muchos de vosotros podéis recordar personas que por primera vez os presentaron el Evangelio, os instruyeron las cosas básicas, o aquellos que os han influenciado en lo que es ahora vuestra vida espiritual. Como la iglesia de Corinto, nosotros podremos recordar seguramente esos ayos. En el capítulo 4, versículo 15, Pablo habla de estas personas como los ayos, los guías, los cuidadores. Y todos nosotros podremos tener un Pablo. Bueno, Pablo fue el que inició de alguna manera la obra en Corinto. Si miráis en el libro de Hechos, podréis ver cómo Pablo introdujo el Evangelio en esa ciudad pagana y cómo pudo, él mismo se llama Padre Espiritual, ser el Padre de todos ellos. El Padre Espiritual es aquel que le presenta por primera vez las bases del Evangelio en las cuales esa persona puede poner su confianza y su salvación. Algunos otros tienen también a un Apolos. También tendréis que ir al libro de Hechos. Apolo debería de ser un joven, nos dice la Escritura, muy elocuente, poderoso en la palabra. Sí es verdad que en un principio estaba un poco errado porque le faltaba la información y Aquila y Priscila, aquel matrimonio, lo tuvieron que informar. Pero enseguida se nos dice también en el libro de Hechos que Pablo lo tomó y lo llevó y lo puso en aquella ciudad de Corinto. Nueva energía y nueva vitalidad. Pablo es el padre espiritual, pero Apolo viene con unas ganas, dice que allá donde estaba él podía proclamar el Evangelio y hablar a la gente, y algunos en la congregación podrían estar pensando, necesitamos sangre nueva, necesitamos una visión más clara, más poderosa. Está bien Pablo, pero yo me siento más como la energía de Apolos. Bien, en todo esto también se encontraban los clásicos, Pedro. Así que Cefas, Pedro, quizá nos traía o nos retrae a las raíces. Pedro es el que venía de Jerusalén, es el ortodoxo. A Pedro también en el libro de Hechos le vemos que le costó, tuvo que tener una visión muy clara de romper la línea entre los judíos y los gentiles. Por fin, ese poco a poco en el que Dios fue obrando en la iglesia de Jerusalén y en Pedro, por fin pudo entrar en el mundo gentil, en la casa de un hombre gentil, pecador, presentar el Evangelio y pudo ver que las cosas eran diferentes a como él las pensaba. Pero le costó un poco a Pedro. Pedro es el clásico. Es el de mirar hacia atrás, las sendas antiguas. Y algunos de ellos estarían diciendo, es que tendríamos que ir a las bases, tendríamos que tener gente como Pedro, fieles hasta el final a los principios que aprendieron de sus padres. Así que tenemos gente como Pablo, que organiza y dirige y comienza, tenemos energías como Apolo, jóvenes con ímpetu, tenemos a Cefas, tranquilos, vamos a ver paso a paso, analicemos las cosas poco a poco. Y tenemos aquellos que dicen, bueno, pues mejor no estar con ninguno, yo soy de Cristo. Esos son los más peligrosos. Cuando dentro de un grupo, y como podremos ver de esta iglesia, piensan que vamos a quitar todas las etiquetas para poner una nueva etiqueta. Vamos a rechazar todos los grupos para hacer otro grupo. Nosotros no queremos Pablo, ni queremos Apolos, ni queremos Cefas. Como aquellos que suelen decir, yo tengo la Biblia, ¿para qué quiero leer libros? Pobres ignorantes. ¿Cómo no vamos a querer saber más de la Biblia acerca de otros que han experimentado la Biblia? ¿Cómo podemos decir nos quedamos solo con esto cuando nuestras mentes son tan torpes y tan obtusas para ver las cosas? Pero bueno, también ellos quieren ser celosos aun cuando tengan alguna dificultad. Así que, nombres conocidos. ¿Estáis haciendo un repaso? Seguramente vosotros estáis haciendo un repaso de aquellos que os han influenciado. Quizá libros, quizá personas, hombres o mujeres que os han tomado, os han dado las primeras lecciones como qué tiempos pasados. Todos eran figuras relevantes, importantes en el tiempo en que estamos hablando de la Iglesia. Incluso podemos decir con firmeza que todos eran ortodoxos. Si miramos cuando un pequeño desliz de comportamiento en Gálatas acerca de Pedro, todos los demás no podremos llegar y decir nada erróneo acerca de ellos.
eran fieles. ¿Con quién mejor tener lazos y comunión e información que estos? Todos ellos intentaron dar lo mejor de cada uno. Tenían su propia personalidad, su propio carácter, sus propios métodos, quizá un llamamiento más específico de parte de Dios en diferentes áreas, pero todos estaban con el celo de llevar a los creyentes a Cristo y a los no creyentes también a los pies de la cruz. Llevar a todos de diferentes maneras, con diferentes características, pero con la misma visión. Unos son más analíticos, otros son más maestros, hay quienes son más pasionales a la hora de exponerlos, hay otros como Pablo que pudieran ser más pastorales. Así que a lo largo de ese tiempo, de estos personajes y de lo que la iglesia de Corinto y que puede ser la nuestra, encontramos a gente que nos da pausa, tranquilidad, sosiego, analicemos, estudiemos, investiguemos. Habrá gente que está diciendo, no, hay que mirarlo todo a nivel pastoral, sí es verdad que dice esto, pero vamos a ver cómo se puede aplicar. Y hay otros que están diciendo, dejarme sitio porque hay mucho que hacer y no podemos quedarnos quietos. No podemos decir que ninguno de ellos estuviera errado. Cada uno de nosotros vamos formando nuestro propio gusto. Así que de todos los que estamos aquí, cada uno tiene su énfasis característico, descansando en alguna de esas figuras, de esas teologías, de esos libros que se han leído, de esas experiencias que han disfrutado. Y por tanto cada uno tiene sus preferencias a la hora de dedicar tiempo y de ver la estrategia a seguir. Lo podemos ver hoy en día con cuántos de vosotros tenéis vuestros autores, predicadores favoritos a través de Internet o a través de los libros. Algunos, yo soy de Calvino, yo soy de Lloyd Jones, Spurgeon, Piper, Sujet Michelin y algunos otros. Todos sanos, todos con celo, todos edificantes. Aquí no hay ningún problema, aquí no hay ninguna dificultad. Cada uno de nosotros tiene sus orígenes, sus experiencias, sus gustos y sus personajes. Ahora bien, el segundo punto que nos está presentando aquí Pablo es el peligro de no dejar que esas cosas y esos nombres nos dividan. Este es el problema. No es el problema de que se consienta un pecado en la iglesia y algunos lo rechacen, sino que, fijaros lo que está diciendo Pablo, me he enterado por algunos que estáis diciendo yo soy de fulano y yo soy de mengano. Tiendo más, veo el evangelio en los prismáticos o en las gafas de fulano que de mengano. Fijaros bien que estos tres nombres que se nos dice aquí no fomentaron ningún tipo de división. Si esto hubiera sido así, enseguida seguramente Pablo se habría presentado a la iglesia, hecho una fiera y evitarlo, como cuando en el capítulo 5 nos habla de cosas muy serias y amenaza con ir delante de ellos. Estos personajes no crearon ningún tipo de grupo o de sección, no fomentaron la separación. Ninguno de ellos podría haber llegado y decir, dejar a Pablo y seguirme a mí, que soy el Apolo. O Pedro, estáis dando demasiado deprisa, abandonar los caminos y volver al pasado conmigo. No, aquí no había ningún paulino, ni apolista, ni pedroiano. No, la cuestión no es que alguien estuviera fomentando la división. Ellos no lo estaban fomentando. Es más, seguramente que si alguno de ellos hubiera advertido que se estaba utilizando su nombre para ese tipo de cosas, habría dejado Jerusalén o habría vuelto enseguida a Apolo con Pablo a poner orden. El problema está en cómo la iglesia estaba observando y actuando sin darse cuenta de lo que estaba produciéndose dentro de la iglesia. Dar más importancia al transmisor que al mensaje. Yo quiero que os quede claro esto en la mente y en el corazón de cada uno de vosotros. Cuidado con dar más importancia al transmisor que al mensaje en sí.
es uno de los grandes peligros que puede traer división en nuestra iglesia o en la iglesia en general. Una de las cosas que tenemos que luchar, incluso en una iglesia tan santa como la nuestra, es el pecado carnal que cada uno de nosotros aún alberga. Y no lo podemos evitar. Allá donde entremos o allá donde nos sentemos, el pecado nos acompaña. Y una de esas maneras en las que el pecado nuestro nos acompaña y nos afecta y nos infecta es el de la carnalidad. En el capítulo 3, versículo 3 y 4, dice Pablo con mucha crudeza, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Fijaros bien lo que está diciendo, los nombres son santos, le debemos mucho a cada uno de ellos, pero el hecho de que vosotros estéis poniendo antes a Pablo, a Apolos o a Cefas que a Cristo mismo, lo que estáis manifestando no es espiritualidad, sino carnalidad. El ego, el personalismo que sale de nosotros. Ciertamente tendremos que seguir investigando en nuestros autores preferidos y leyendo nuestros libros que más nos gratifican y buscando la luz del Evangelio, la claridad de las Escrituras. Pero recordar siempre que a través de esos autores y de esos nombres no podéis quedar en el autor o en el libro, sino, como vamos a ver, a Cristo. Todo lo que sea quedarnos con el transmisor solamente va a entorpecer nuestra visión de nuestro Señor Jesucristo. Así que el primer problema que afrontamos es la carnalidad. Y hay otro problema, el enfatizar los métodos, las formas, el énfasis, como si fuera lo más importante. Gracias damos a Dios de que Él reparte los dones como Él ha querido, así que todos aquellos que decís ser creyentes tenéis unos dones específicos con vosotros. Es la obra del Espíritu que mora en vosotros que os va a dar una fuerza, una vitalidad, una visión en diferentes áreas. Y eso es importante y es necesario. Los dones de los creyentes edifican a la iglesia, ya sean Pablos o gente sencilla como pudiéramos ser nosotros. Pero tenemos que tener cuidado de que nuestro énfasis o nuestros dones no están por encima de todos los demás dones. De que como yo veo tan claro que esto hay que hacerlo dentro de la iglesia, ya sea evangelismo, ya sea la alabanza, ya sea cualquier otro tipo de actitud entre los creyentes y de comunión, es lo más importante, lo esencial. Si esto no está, la iglesia se hunde. No es así. El problema está en cuanto nosotros queramos poner toda nuestra fuerza en los dones o énfasis o visión o características que nosotros hemos descubierto y no estamos poniendo nuestra esperanza en la gracia y en el Señor Jesucristo. Recordar que lo hemos dicho, ya has empezado en la carta. Gracia, esto es lo importante, y Cristo, esto es lo esencial. Vuestros métodos, útiles, pero no son esenciales. Vuestras formas, ya sea la pastoral de Pablo, ya sea el celo de Apolos, ya sea lo clásico de Cefas, son importantes, pero no son esenciales. Lo esencial es Cristo. Y los acentos doctrinales. Fijaros bien que algunos de nosotros nos regocijamos y nos gozamos porque hemos descubierto las doctrinas de la gracia. Y que por fin hemos descubierto que Dios es soberano sobre todas las cosas, incluso más allá de lo que otros puedan percibir. Somos, algunos de nosotros, calvinistas. Uy, cuidado con el nombre. Somos de doctrina. Hemos descubierto cosas. Tenemos nuestro acento doctrinal. Pero cuidado,
No sea que lleguemos a pensar de que si uno no es de esta doctrina calvinista o de lo que sea, ya no es el cristiano que debería de ser. Porque entonces estamos poniendo nuestro acento doctrinal por encima de la verdad. Es como si estuviéramos eliminando el nombre de nuestro Señor Jesucristo para inventarnos un apellido que acompañe el nombre de Cristo. Cristo, nuestro Señor y Salvador, no necesita apodos, no necesita nombres, no necesita compañía. Necesitamos llegar a Él con toda claridad y con toda contundencia. Los acentos nos ayudarán, nos fortalecerán, pero cuanto más conocimiento de doctrina tengas, por ejemplo, más cuenta te darás que es por pura gracia. Y aun cuando el Señor te haya puesto ese celo evangelístico por conquistar almas, o ese deseo de expresarte con gozo y alegría en tus alabanzas, tienes que pensar que esto te tiene que acercar a Cristo y acercar a todos los demás a Cristo. Otro de los problemas que tenemos es que nos engañamos con la falsa lealtad. Y pensamos que necesitamos relacionarnos. Grupos, es verdad que somos personas sociales, que no podemos andar solos por ahí. Aquellos que dicen, no necesitamos creyentes, yo estoy muy bien en mi casa porque tengo mi Biblia. Nos da pena, porque se está perdiendo la fuerza de la comunión entre los creyentes, como podíamos ver ayer. A veces lo que estamos haciendo es buscar lealtades, amigos. Yo simpatizo más con estos. Como leemos los mismos libros, como hablamos de las mismas cosas y tenemos los mismos gustos, si miramos hacia el futuro de la misma manera, me siento más de este lado o de este otro. Hay el grave peligro de que algunos pensáis, nosotros es que somos españoles. Y otros que están diciendo, nosotros que somos latinos. Es que nosotros lo vemos de esta manera. Vosotros habéis llegado, o aquellos han llegado de esta otra forma. Cuidado con las lealtades. Si alguno está pensando que es muy importante porque yo soy payo, soy gitano, soy colombiano o soy de Ciudad Real, que tiene alguna fuerza o alguna garantía delante del Señor Jesucristo, se está equivocando. No podemos poner nada por delante de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Todo lo demás es pura ficción de nuestra mente. Pero dejarme que hable de un último peligro en esta tensión de hacer que nuestros padres espirituales y nuestras identificaciones doctrinales creen una división sin ser buscadas. Y es que una de las cosas que tenemos que estar siempre apercibidos es el diablo. Y el diablo va a utilizar cualquier rendija que nosotros le demos. Incluso va a utilizar la verdad deformada para apartarnos de la verdad no deformada. Y esto va a ser una realidad constante. Algunas veces el diablo lo que quiere es apartarte de la verdad, llevarte lejos, de tal manera que tú te alejas de las Escrituras y ya no las puedes leer. Otras veces lo que va a hacer el diablo es poner tu cabeza delante de las Escrituras para que solamente puedas ver 2 versículos. O un versículo fuera de contexto. Y entonces viene el fanatismo. El diablo está utilizando la verdad para cegarte. El diablo va a entrar y va a hacer que los afectos creen división y tensión entre nosotros. Algo que es tan bueno y tan necesario y tan buscado como que en medio de nosotros tengamos a Pedro y tengamos a Pablo y tengamos a Apolos. El diablo lo puede utilizar para quebrar el edificio que es el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Y a todo esto, de lo que estamos hablando, del versículo 12, ¿qué? Fijaros bien lo que Pablo quiere mostrar. Con unas preguntas directas, preguntas a la conciencia, preguntas a la mente, preguntas al corazón. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Unidad en el Señor Jesucristo.
Aquí no va a haber unidad, en primer lugar, por un nombre en particular, ya sea pastor, sea líder, sea quien sea. La unidad tiene que estar puesta en Cristo. Y si de alguna vez, en alguna forma, alguien, hablando con mucho fervor, os habla del Señor Jesucristo, pero no se enfoca a Cristo, sino que se enfoca a sí mismo o enfoca a algo en particular, estamos siendo engañados y confundidos. Que pase el mundo entero y pase cada uno de nosotros, pero que permanezca nuestro Señor Jesucristo. Porque si la Iglesia aquí en esta calle y en esta ciudad tiene que permanecer por los siglos, solamente lo hará si está en el nombre del Señor Jesucristo y no en el de fulano o mengano o cualquier otro libro, doctrina o confesión que podamos pensar. Solo un nombre, nos dice la Escritura, y ese nombre es Cristo Jesús. Pero también nos dice algo la Escritura, solo un medio, solo un camino, solo una senda, solo una fórmula, solo una manera, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso más adelante Pablo va a tener que decir, y ya llegaremos a su momento, yo no quiero saber otra cosa sino Cristo y ¿qué más? El crucificado. Si hablamos de otra estrategia, si hablamos de otra fórmula, si hablamos de otros compromisos, nos estamos engañando. Todos nosotros tenemos que llegar a Cristo y tenemos que llegar a la cruz, porque nuestro único refugio, nuestra única sombra, nuestra única bebida de la roca es Cristo, Él en la cruz. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue Pablo crucificado por vosotros? Miraros, por tanto, cada uno de los que estáis aquí en esta mañana, ya seas de esta iglesia o seas de otro lugar, digas ser creyente, estés bautizado, seas miembro o no, no importa. Lo que estamos diciendo aquí, que esto es importante, es, ¿está tu mente y está tu corazón, tu ser entero centrado en la persona y obra del Señor Jesucristo? Porque si estás poniendo delante de ti otra cosa, se está viendo el mundo rosa o está viendo el mundo verde, lleno de esperanza, pero estás viendo un mundo perdido, porque no lo estás viendo como es Cristo. Tenemos que quitarnos todo lo que está en medio. Solo un nombre, Cristo, solo un medio, la cruz. Y fijaros cómo Pablo trata lo del bautismo. ¿Fue alguno bautizado en mi nombre, en el nombre de Pablo? Fijaros si es secundario todo esto acerca del bautismo, que Pablo tiene que estar haciendo memoria. Ya no recuerdo a quién he bautizado. Yo no fui llamado a bautizar. Cristo no me llamó a bautizar. He bautizado a 2 o 3 que puedo nombrar, que vosotros conocéis, pero de alguno más yo no me acuerdo. Esta dejadez no es únicamente la falta de memoria, sino la falta de interés, porque Pablo lo que está diciendo es Cristo, 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 aun cuando el bautismo, lo veremos más adelante también en otro capítulo, pueda ser importante, todos fuimos bautizados en el Señor Jesucristo, es Cristo el centro. Todo lo que esconda, hermanos y amigos, todo lo que esconda la persona de nuestro Señor Jesucristo es una trampa del diablo y es un engaño y nos va a llevar a la destrucción. Todo lo que te aleje de Cristo, aun cuando tenga a Cristo colgado en su pecho o dibujado en su camiseta, nos va a separar de Cristo. Todo lo que te aleje de Cristo, de alguna forma, es pecado. Todo lo que te aleje de los cristianos, te aleja de Cristo. Entonces, si tú estás creando una situación de dogma o de actitud y de emoción que te está separando de los hermanos, te está separando de Cristo. Ya sea que por tu pecado te alejas de Cristo, o por tu celo engañoso te alejas de los hermanos que están en Cristo, estás cometiendo pecado. No estás fortaleciendo la fe levantando una secta. Estás debilitando la fe levantando una división. Porque nos dice la Escritura, y nos dice también Pablo, un solo cuerpo para una sola cabeza. Y tu esfuerzo y tu trabajo tiene que ir en este sentido. Buscar una sola cabeza a través de un solo cuerpo. Ser de un mismo sentir, tener todos el mismo pensamiento. No pienses que tú puedes llegar a ser exclusivo delante del Señor,
como aquellos que están diciendo, yo no soy de ellos, yo soy de Cristo, cuando a lo mejor estaban a la mitad del camino en información y en edificación. Lo que tenemos que buscar, la iglesia de Corinto tenía que buscar, por las palabras de Pablo, y nosotros aquí en la calle Santa Teresa, en Ciudad Real, lo que tenemos que buscar es una sola iglesia. Y una sola iglesia pegada a Cristo y cada vez más pegada a Cristo. Y todo lo que nosotros, tú y yo, cada uno de vosotros descubra en sus estudios, en sus oraciones, en su experiencia, tiene que fortalecer a toda la iglesia en unión a Cristo. Y si es de otra manera, si engordas solamente tu propio miembro, serás un fuerte brazo en un cuerpo esquelético. Y eso no mejora. Quisiera decir unas palabras acerca del bautismo, de lo que estaba hablando aquí Pablo, porque trata con unos versículos más acerca del bautismo. El bautismo es importante, pero es secundario. Ya sabemos que el bautismo señala, indica, testifica. Es decir, el creyente puede llegar a la convicción de que Cristo ha obrado por él en la cruz y el Espíritu lo ha transformado por dentro en una nueva persona. Y eso lo tiene que testificar de manera pública bautizándose, en ese testimonio público que debe de dar. Pablo no está diciendo no os bauticéis, lo que está diciendo es no pongáis el bautismo delante de la conversión y de la relación con el Señor Jesucristo. En otras palabras, tanto del bautismo como en otras cosas, cuidado con hacer de los ritos algo más importante que la persona y la obra del Señor Jesús. Tenemos que tener nuestros propios ritos, sobre todo los ritos bíblicos. Pero el rito no es el centro. El centro es Cristo. Cristo el centro de la iglesia, Cristo el centro de nuestro corazón, Cristo el centro de nuestro mensaje, Cristo el centro de nuestra esperanza, Cristo el centro del futuro. Las demás cosas habrá que obedecerlas por la luz de la palabra, pero no ponerlas por delante. La apostasía, las divisiones de iglesia, la destrucción, el daño que hemos visto tantas veces, no es por el mantenimiento de ritos o porque tengamos ciertas costumbres y tradiciones de hacerlas, sino porque llegan a esconder al Señor Jesucristo. Lo llevan a tapar. De tal manera que llega a ser más importante aquello que hacemos por Cristo que a Cristo mismo. ¿Cómo terminamos esto? Y quiero que lo tomemos muy en serio porque es muy importante para nosotros y para la Iglesia en general en la época que vivimos. Mirar, todo lo que sean los nombres de personas, las doctrinas que seguimos, los libros que leemos, podrán hacer que nos distingamos, que nos den distinción, que nos den conocimiento, que nos den gozo, que nos den alegría, pero no pueden distanciarnos. La información que recibamos en esta iglesia, los libros que vayáis a leer, que animamos con el club de lectura, todo aquello que podáis escuchar en internet de los personajes televisivos, os podrán dar una distinción, una identificación, pero no permitáis que os distancien los unos de los otros. Claro que algunos tenéis vuestras raíces nacionales de dónde venís y que algunos tenéis vuestros gustos personales en arte y cultura. Y estas cosas son buenas porque nos enriquecen, pero no permitáis que vuestra cultura y vuestras artes y vuestros gustos os dividan. No podemos permitir que haya ningún tipo de disensión entre nosotros, que no sea el pecado mismo que tengamos que rechazar. Tener vuestras formas, tener vuestros énfasis, buscar vuestras características personales e individuales como individuos, hombres y mujeres, en la sociedad en la que estamos viviendo y tenerlo dentro de la propia iglesia. Pero no os creáis mejores que los demás. Porque entonces estaremos destruyendo una de las bases más importantes que hemos descubierto en las Escrituras, que todo es por gracia, que no es por méritos, que no vas a ser
mejor delante de Dios por lo que tú creas que tienes que hacer, ni que te va a separar de otros hermanos. Y si lo hace, estás cayendo en las artimañas y las trampas del diablo. Ninguno de nosotros es mejor. Quizá algunos tengan más gracia, más favor inmerecido, es decir, más misericordia, más compasión, más paciencia de parte del Señor. ¿No entendéis que cuanto más te enriqueces en las cosas del Señor, con esa experiencia que tienes, con esas capacidades que te ha dado, lo que estás mostrando es que eres pobre hombre o pobre mujer en las manos de un Dios extraordinario como el nuestro? Y que nuestra iglesia, si tiene lo que tiene por ser lo que sea, lo tiene porque el Señor así lo ha querido. Así, por tanto, no buscamos grandes hombres, que tengamos en la iglesia Apolos, Pablos, Cefas. Busquemos que el Espíritu de Cristo more en medio de nosotros y more en nuestro corazón. Porque si queremos mirar hacia el mañana, no somos ni tú ni yo necesarios, sino nuestro Dios lleno de gracia y Cristo en la cruz. Amén.